La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ser 100% humano y 100% divino? Si Jesús era Dios, ¿qué significa que Jesús fue un poco menor que los ángeles? Y si Jesús era Dios, ¿qué habría dicho el diablo a Dios? O sea, en queja esto. No diría que jugaba con ventaja porque estaba enviando, no a un hombre solamente, sino a Dios. Bueno, pastores, ¿qué podemos compartir con estas inquietudes que tiene Ángel? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quién quisiera comenzar en esta ocasión? Bueno, yo quiero comenzar mencionando que cuando nosotros hablamos de la naturaleza de Dios, siempre debemos hacerlo con mucha reverencia, Amén. Ujú. porque no alcanzamos a entender todos los detalles y todos los misterios. En el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, Ujú. el versículo 16 nos dice, y esto tiene que ver en cuanto a la encarnación, pero también otros aspectos de la obra de Jesús. Nos dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, y la Ujú. primera parte de ese misterio es Dios fue manifestado en carne. Así que la encarnación de Cristo, y interesante, el que se manifestó en carne no fue el Padre, el que se Claro. manifestó en carne fue Jesús, pero aquí dice Dios fue manifestado en carne, lo cual implica que Jesús es Dios. Aquí vemos un Dios que se está encarnando. Esa es parte de ese misterio. ¿Cómo esas dos naturalezas pueden estar juntas Ujú. en un mismo ser? Ahora, Filipenses capítulo 2, que también en el comentario adicional nuestro hermano Ángel cita, vamos a ir allí y analizar un poco este aspecto. Esto los teólogos le conocen como la kenosis de Jesús, el vaciarse a sí mismo. Nos dice en Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir o esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nótese, forma de Dios no se limita a la apariencia externa, en realidad significa ser igual a Dios, el mismo texto lo dice, Ajá. sino que se despojó, ahí está la kenosis, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojar aquí implica el dejar a un lado o quitar algo o no usar algo que aún me pertenece, Ujú. pero dejarlo a un lado por un momento. Entonces, si yo me despojo de este reloj y lo coloco aquí, sigue siendo mío, pero no lo estoy usando. Entonces, el sentido de la kenosis es que Jesús se despoja de su divinidad, pero sigue siendo Dios. No la usa, sino que como hombre viene y depende del Padre como cada uno de nosotros debemos depender. Así que creo que esta es la manera en que podemos explicarlo. Un último punto es que la Biblia es clara, y aún los evangelios mucho más, que Jesús era tanto hombre como Dios. Muchas referencias en los evangelios vemos que a él se le llamaba Hijo de Dios. En Ujú. Mateo 14:33, por ejemplo, vemos este texto, Mateo 14:33, y la genealogía nos prueba que Jesús es hijo de hombre también, y ahora lo mencionaremos. Pero Mateo 14:33 nos dice la palabra de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ujú. Y esto fue cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús estaba caminando sobre el agua, lo rescata. Y le llaman hijo de Dios. Pero en Mateo 8:20, vamos a Mateo 8:20, Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, es Jesús hablando, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esta expresión era muy común, no solamente para Jesús, el Hijo del Hombre, Daniel la utiliza en referencia a Jesús, pero en Ezequiel, Hijo de Hombre, es en referencia al profeta Ezequiel. Así que aquí vemos que en el Evangelio hay referencias a Jesús como Hijo de Dios, a otras como Hijo de Hombre, él era ambas. Muy bien. Y es Amén. interesante que los dirigentes judíos procuraron apedrear a Jesús Ah, por declararse hijo de Dios. ujú. Obviamente Jesús no se estaba declarando un ser humano, Así es. porque solamente una persona que profesaba ser Dios, siendo hombre, según ellos era culpable de blasfemia Ujú, y había que apedrearlo. mm, El hecho de que Jesús se proclamó hijo de Dios y querían apedrearlo por eso, significa que la expresión hijo de Dios significa
que Él es Dios. Él es Dios. También tenemos Mateo, el capítulo 1, el versículo 23, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, será llamado su nombre Emanuel, Mm. que significa Dios con nosotros. Claramente es uno de nosotros, pero al mismo tiempo es Dios. Yo creo que tal vez el problema es que no se entiende que Jesús se despojó del uso de su divinidad. Ujú. No desechó su divinidad, Ujú. porque la humanidad y la divinidad se unieron misteriosamente, según el Espíritu profecía, en un hombre. Mm. Una persona con dos naturalezas. Es inexplicable Correcto. humanamente, es un misterio, no lo Ujú. podemos entender. Hay una cita de la hermana White muy interesante, El deseo de todas las gentes, página 121, a donde ella dice que en la eternidad pasada, todo el plan del ministerio terrenal de Jesús, Él lo vio, Mm. cada detalle. Pero mientras estuvo en la tierra, el Padre le revelaba Diario. ese día Ujú. lo que iba a realizarse del plan. Ujú. Es decir, Jesús no tenía todo el conocimiento que tenía cuando estaba en el cielo. De alguna manera, limitó Ujú. sus atributos divinos. Ujú. Ujú. Esta cita en la página 121 dice, las palabras aún no ha venido mi hora, que Jesús dijo varias veces, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Mm. Ujú. Cada acto había sido claramente delineado en la eternidad. Sigue diciendo, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Mm. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo ante Jesús, cuando era Dios en el cielo, antes de hacerse hombre, en todos sus detalles. Pero ahora noten, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Ujú. En el momento señalado no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. Ujú. Así que Jesús en la tierra era 100% humano, 100% divino en una persona, pero no tenía acceso a toda la información que había tenido en la eternidad cuando todo el plan fue, estaba a disposición de él, podríamos decir. Claro. Amén. Gracias por esta explicación. Yo creo que realmente he dejado muy claro este concepto.